Bueno, la maestra Horta ya está con nosotras y nos va a hablar de la rendición de cuentas en la tutela, Olita. Pero antes, ¿quién se va al Chavo? Oye, pues sí, ya tenemos a los 5 personas que nos llamaron para que recojan sus boletos directamente en el Teatro Blanquita este sábado 30 de julio, por favor. Y ella es María Elena Orozco Oliver, Nayeli Miguel Fuentes, José Juan Cuevas Silva, David Martínez González y Álvaro Cervantes. Muchas felicidades y que se diviertan muchísimo este sábado. Bueno, vamos a lo que vamos, mi querida abogada. Oye, qué tristeza, yo pensé que iban a decir María Elena Horta. Ay, pero yo espero que ya mismo. No te robamos. Muy bien, no, pero mejor vamos a platicarles, ¿no? María Elena, esta semana que ha estado con nosotros nos has platicado acerca de este tema. De la tutela, fíjate, sí. Nos hemos pasado toda la semana hablando de la tutela y vamos a cerrar con algo muy interesante que es el aspecto económico de la tutela. Porque fíjate que cuando una persona es incapaz, pues la verdad es que a nadie le interesa mucho cuidarlo si no hay un capital de por medio, un patrimonio de por medio. Entonces, uno de los efectos de la tutela es precisamente administrar los bienes del incapaz o del menor que no está sujeto al ejercicio de la patria potestad. Entonces, esta obligaciones que tiene el tutor, entre otras, primero, pues obviamente es cuidarlo, ¿verdad? Cuidar al incapaz, que se alimente, que tenga atención médica y cuando es menor, que se le dé una educación adecuada. Pero tú dices, bueno, ¿y qué sucede cuando no hay recursos? O sea, ¿qué pasa? Porque estamos partiendo del supuesto de que la persona que es incapaz tiene recursos económicos. Entonces, cuando tiene recursos económicos, el tutor tiene la obligación de administrar esos recursos y cubrir todas sus necesidades primarias. La educación, la atención médica, la alimentación, por supuesto. Cuando no hay recursos económicos, entonces el tutor tiene la obligación de demandar judicialmente a los parientes que tienen obligación de dar alimentos y que se han desatendido por completo. Porque tú sabes que cuando hay, por ejemplo, un jovencito de 20 años con síndrome de Down y llegan a fallecer sus padres o los abuelos, mira, todos los parientes desaparecen. Entonces a fuerza tiene que llegar un tutor pues para cuidarlo y para procurarle. Entonces él puede demandar a los parientes que tienen obligación de dar alimentos. Ahora, vamos a suponer que estamos hablando de una persona que no tiene recursos y tampoco tiene parientes. Entonces el tutor tiene que acudir a cualquier institución de asistencia pública a solicitar que se haga cargo de este menor. Esa es una de las obligaciones que él tiene. Si no hay instituciones de asistencia que lo puedan atender, entonces el gobierno del Distrito Federal, es el responsable de suministrarle todo lo necesario para su subsistencia. Y es el caso, por ejemplo, de los menores en situación de calle o bien de los indigentes, las personas que pues viven en las calles. El gobierno del Distrito Federal tiene la obligación de proporcionarles todo. Pero cuando sí hay recursos, entonces el tutor tiene que administrar y rendir cuentas, no solamente administrar. En enero de cada año el tutor tiene dos obligaciones principales. Primero, informarle al juez de lo familiar cuál fue el estado de cuentas, qué ingresó y qué se gastó de los bienes del incapaz. Y el curador será el que revise, el Ministerio Público y el Consejo de Tutelas, quienes revisen si es cierto y se está administrando bien o no. O en su caso, la segunda obligación es presentarle al juez de lo familiar el certificado médico en donde se acredite que tiene buen estado de salud, porque yo puedo decir, está excelente, le he cubierto todo, pero resulta que no le di de comer y tiene anemia, ¿sí? Y además se dan muchos estos supuestos, pues. Entonces, es eso y además la rendición de cuentas y además también tiene la obligación de vigilar que se le capacite para que realice alguna actividad o buscarle un trabajo. Ya ves que hoy el gobierno del estado del Distrito Federal tiene programas para contratar a las personas con alguna discapacidad. Entonces, pues hay personas que a pesar de que están afectadas de sus facultades mentales, pueden conseguir un trabajo en alguna cuestión sencilla, no sé, a lo mejor empaquetando algo o
contestando el teléfono, por decir algo, alguna cosa, ¿no? Que se pueda hacer. Perdón, ¿en dónde se rinden estas cuentas? ¿En dónde se Ante el juez de lo familiar. Ante el juez de lo familiar siempre se tiene que hacer, porque para ser tutor se requiere una sentencia que te nombre tutor, y además para que haya un tutor se requiere una sentencia previa que declare el estado de incapacidad o el estado de minoridad de aquel que va a ser objeto de esta tutela. ¿Y esto tiene que ser hecho por los padres de este menor? ¿O quién? Puede ser por los padres o por cualquier persona que conozca esta situación, incluso puede ser el Ministerio Público o puede ser cualquier persona que tenga conocimiento, por ejemplo el vecino. El vecino de la persona que tiene estos trastornos puede solicitar esta declaración de incapacidad. Y fíjate que es importante porque a veces nuestras amigas no saben que si tienen algún hijo con alguna discapacidad mental, requieren cuando cumple 18 años de hacer un procedimiento completo para hacer la declaración de interdicción y después que las nombren tutoras, porque las madres y los padres somos los primeros que tenemos ese derecho legítimo de ser tutores de nuestros hijos. Entonces, oye, y si por ejemplo, no estás rindiendo cuentas, ¿qué sucede? ¿O cuánto tiempo tienes después para rendir estas cuentas? ¿Hasta dónde puede llegar eso? Mira, la obligación es 1 año. Si no lo haces, te revocan del cargo y además eres el responsable de los daños y perjuicios que le hayas ocasionado al incapaz. ¿Sí? Y puede haber sanción civil y sanción penal por abandono de persona. Son las dos situaciones que se pueden presentar. ¿Sí? Entonces sí es bastante difícil la situación y si aceptas el cargo de tutor, pues sabes que tienes el deber de cuidado. Y si vas a cuidarlo, pues tienes que cuidar no solo a la persona, sino también a los bienes, por Como supuesto, todo, ¿no? adquieres derechos y responsabilidades, Claro, ¿no? Que tienes que cumplir. Es algo que siempre les decimos a nuestras amigas. A todo derecho va acompañada una obligación. Eso no lo olvidemos nunca. Muchísimas gracias, María Elena. Qué bueno que tuvimos esta semana para abarcar todo este tema. Y nos vamos, amigas. Vámonos para allá con Almita.